una modificación de tipo de datos y vamos a borrar un campo, para que vean cómo se realiza este tipo de consulta, que es muy sencilla también. Y repito, yo se las voy a pasar, ahora presten atención. Así que bueno, vamos a comenzar entonces a crear la base de datos. Ustedes ya, ahí lo amplifico, ustedes ya conocen, con la instrucción Create Database, le vamos a llamar trabajo práctico número 9, creamos, hacemos refresco en el árbol acá de base de datos y nos aparece en la parte izquierda trabajo práctico número 9. Lo que vamos a hacer ahora es crear la tabla que ustedes ven acá a la izquierda, que tiene los campos DNI, apellido, nombre, dirección, localidad y teléfono. Entonces, acá sí aparece algo nuevo que hasta ahora creo que no lo habíamos visto, que es definir un campo como clave primaria. Fíjense que en este caso DNI, que es entero, no nulo, lo vamos a definir como clave primaria. ¿Cómo se define como clave primaria? Bueno, agregando una línea en donde diga primary key y entre paréntesis el nombre del campo que queremos que sea clave primaria. En este caso DNI, que va a ser entero no nulo. Después tenemos Pregunta, profe. Sí. ¿Ese para identificar como llave primaria tiene que ir al final o puede ir es Mira, indistinto? creo que no, creo que se puede poner también al principio, pero bueno, yo tengo la costumbre de colocarlo al Al final, final. habría que probar, pero creo que no hay problema ponerlo al principio. Gracias, profe. De nada. Entonces, bueno, apellido, nombre, dirección, localidad son de tipo carácter variable, que ustedes ya conocen. Los campos son not nulo o no nulos para que obligue al que va a cargar los datos a que haya un valor cargado en ese campo. Y el campo teléfono de tipo entero. Entonces, bien, una vez que ya tenemos confeccionado cómo vamos a crear la tabla, procedemos a la ejecución. Ejecutamos, ahí se creó la tabla y para ver si es verdad, vemos que acá ya aparece en la pestaña Datos de tabla, la pestaña número 2, aparece la tabla que por supuesto nos muestra su estructura, pero está vacía. ¿Qué es lo que sigue? Ustedes ya conocen qué es lo que sigue, que es la carga de los registros. Bueno, esto no hace falta que lo amplifique porque acuérdense, repito, para los que se van sumando ahora, yo se los voy a pasar a todo esto. Ahora quiero que presten atención. Entonces, bueno, vamos a cargar los datos en la tabla contactos, que es la tabla que acabamos de crear. Listo. Están los datos cargados y lo vemos reflejado ahí en la tabla, en la parte inferior de la pantalla. Bien. Ahora lo que nos pide el trabajo práctico que hagamos es agregar en la tabla contactos el campo email y cargar algunos emails. Bueno, fíjense que el campo email no está en la tabla que nosotros habíamos creado. Nosotros teníamos esta tabla con los campos de DNI, apellido, nombre, dirección, localidad y teléfono. No tenemos ningún campo email. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un campo email cuando ya tenemos creada la tabla y ya está cargada? Bien, vamos a proceder a utilizar la instrucción, a ver, lo digo en español, alter table contactos. ¿Qué significa alter table o alter table? Significa modificar o alterar la tabla contactos. Y la línea de abajo dice sumar add el nombre del campo, que es email, el tipo de dato del campo, que es carácter variable de 20, no nulo. Entonces, van a ver que este alter table lo vamos a usar en más de una oportunidad. Por ahora, para sumar un campo, se utiliza alter table, el nombre de la tabla, y luego add, que es sumar el nombre del campo, el tipo de datos, no nulo. Ejecutamos. Y fíjense que ahora cuando muestro la tabla aparece, no sé si lo alcanzan a ver, acá abajo el campo email, que ese campo no estaba cuando confeccionamos la tabla en primera instancia. ¿Lo alcanzan a ver acá? A la derecha abajo. Sí, profe, se ve bien. Bien, perfecto. Entonces, usamos alter table, en este caso con la palabra add para agregar un campo a la tabla. Bien.
Una vez que tenemos el campo, lo más lógico sería agregar valores. Yo les voy a mostrar cómo agregar un valor, ustedes después pueden agregar más valores. Y ahora, en este caso, utilizamos la instrucción update, que significa actualizar la tabla contacto, set o setear, para email igual a mcosta@yahoo.com.ar, where el criterio de selección, es decir, dónde voy a agregar ese valor de email, donde apellido es igual costa. A ver, lo lógico, acá yo cometí un error, lo lógico, en vez de utilizar un campo apellido, porque yo puedo tener más de un apellido igual, hubiera sido utilizar el campo DNI para no errarle. ¿Por qué el campo DNI? Porque sabemos que es único. Claro, porque es único. De todas maneras, ahora va a funcionar porque hay un solo costa acá en los datos que habíamos cargado. Entonces, update es actualizar, seguido el nombre de la tabla, set de setear, un valor de email para el campo email justamente, y después el criterio, decir dónde voy a cargar ese valor de email, donde apellido sea igual a costa. Podría haber puesto where DNI igual al DNI de costa y no le hubiéramos escapado ahí. De todas maneras, esto va a funcionar. Ejecuto, y fíjense ahora, acá abajo a la derecha, que para Costa Miguel aparece el email que hasta ahora no lo teníamos, que es mcosta@yahoo.com.ar. Esta, por supuesto, si ustedes crean un campo y la tabla ya está cargada, van a tener que repetir esta instrucción para cada uno de los registros que ustedes tengan cargados en la tabla. Profe, Sí, consulta. Nosotros le pusimos que fuera not null a ese email. Los que sí. no tienen nada de dato ahora, ¿qué es lo que tienen? No, ¿por No, qué? No, claro, muy buena pregunta. En realidad no tienen nada todavía porque vos lo acabas de crear, pero se supone que vos vas a cargar todos los campos en la columna email y no vas a tener problema luego en el procesado de esa tabla. bien, ¿Mm? gracias, profe. Bien, de nada. Bueno, a ver, entonces, cargamos un valor en el campo email con update set y, como les dije recién, utilizamos un criterio de selección para decir dónde vamos a cargar ese valor en el campo. Ahora vamos a pasar a cómo modificar, por ejemplo, la declaración de tipo de datos de un campo. Vieron que nosotros recién utilizamos alter table contacto y utilizamos add para agregar un campo nuevo. Ahora, si yo quiero variar, ya sea, por ejemplo, en este caso, la columna dirección, que si ustedes ven acá a la izquierda es un varchar de 25. Lo tenemos acá como un varchar de 25 y lo quiero transformar en un varchar de 35, utilizamos alter table seguido de modify column o modificar columna. ¿Qué columna vamos a modificar? La columna dirección. Vamos a transformar un varchar de 25 en un varchar de 35. Si ahora me voy, por ejemplo, a la pestaña info, yo veo que dirección, a ver si lo puedo marcar, acá es un varchar de 25 no nulo. Cuando yo ejecute esta instrucción, ¿m? Y vuelvo a mostrar la info de tabla y haga un refresco, deberíamos, ahí está, dirección ahora, fíjense que tiene 35, lo acaba de modificar. Pasamos de un carácter variable de 25 a un carácter variable de 35. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Y por último, este práctico es bastante cortito, pero les muestra un ejemplo de cada cosa. Vamos a borrar un campo. El mismo campo que habíamos creado, email, lo podemos borrar otra vez utilizando alter table, pero ahora no vamos a utilizar add, no vamos a utilizar modify column, vamos a utilizar drop, que es borrar. Si muestro yo la tabla, tenemos el campo email y teníamos uno de los valores cargados. Ahora lo que yo voy a hacer es borrar directamente ese campo. Y si yo, ahí está, ejecuté. Y si yo ahora muestro la tabla, volvemos a ver, hago un refresco. Ahí está. Volvemos a la tabla original que no tenía el campo email.
Entonces, ¿qué aprendimos en este trabajo práctico? Cómo agregar un campo, cómo modificar los valores de un campo o agregar valores a un campo, cómo modificar el tipo de datos de un campo y cómo borrar un campo. Lo que sería alta, baja, modificaciones. Recuerden, y vuelvo a decir para los que se han sumado al final, todo esto yo se los voy a pasar, yo voy, entre comillas, rápido ahora, pero ustedes ahora están atendiendo, no están trabajando. Yo se los voy a pasar todo resuelto para que lo puedan hacer ustedes. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda hasta acá de lo que he mostrado? Profe, ¿por qué se le coloca siempre el not null? ¿Cuál sería el problema de que, por ejemplo, si no tengo el campo email, directamente que quede vacío? ¿Para qué le tengo que aclarar que sea not null? ¿Vos te acordás cuando nosotros vimos, creo que fue la primer clase de este cuatrimestre, que vimos normalización de una base de datos? Sí, sí. Bueno, en la primera forma normal que vimos, uno de los ítems que teníamos que respetar, habían varios, que tenía que tener clave primaria, que no, los campos tenían que ser atómicos, que no podían haber campos multivalorados, y uno de los ítems decía que no podían haber campos sin valor cargado, campos vacíos. Claro, pero en la Entonces, realidad las bases de datos, por ahí hay datos que no voy a tener. O sea, por ahí capaz que el email no lo tengo. Entonces sería un problema si no lo tengo como not null y no lo tengo al email. bueno, A eso le digo. en ese caso, bueno, está bien, no sería una tabla que esté normalizada. En alguna situación muy particular te podría dar una inconsistencia cuando vos busques información a través del campo email, pero si es algo que ya está previsto con anterioridad, que haya un campo que pueda o no tener valor, bueno, no se coloca not null. En general, para que no haya ningún tipo de incongruencia o inconsistencia en la base de datos, los campos deben ser no nulos. Pero bueno, puede pasar, es buena tu pregunta, puede suceder que alguien raro en esta época del siglo XXI, que alguien no tenga email, pero bueno, podría pasar. Ok, perfecto. Bueno, bien, yo esto se los voy a pasar. Paso, ustedes los trabajos prácticos 9 y 10, el Word de las, digamos, las instrucciones, yo se los había pasado, ¿verdad?